Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Terminando nuestra serie Casados con Hijos, conversamos sobre las dinámicas matrimoniales de tener hijos adultos, tanto dentro como fuera de casa. ¿Cuándo poner límites y cuándo no? ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres sobre los hijos adultos? Exploremos sobre esta temática aquí en Entre Semana. Ya terminando nuestra serie de Casados con Hijos, hemos ido a través de todas las edades, comenzando desde no existente a hijos pequeños, a hijos adolescentes, casos especiales, y hoy terminamos con hijos adultos, sí. Hijos fuera de casa, hijos que ya quizás cambia un poco la dinámica, sí, a volver a parecerse a cómo era antes, cuando ya no habían hijos. Claro. Entonces, hoy lo terminamos y tenemos unos invitados especiales. Prometimos invitados. Sí. Los fuimos a buscar. Y aquí están el pastor Mario Tarasiuk y su esposa Cristina Tarasiuk, mis papás, yo ya fuera de casa, entonces van a estar hablando acerca de cómo se llevan contigo. ¿Cómo fue de traumático el hecho de que yo me fuera de casa? Porque la luz se apagó. Claro, vamos a hacer algo. Bueno, bienvenido Mario, bienvenido Cristín. Vamos a hacer como que es una conversación de 4 que nadie más va a escuchar, pero bueno, varias personas alrededor del mundo van a estar escuchando la experiencia junto a Alex. No, bueno, cada vez que decimos saludos a ti, a Cristín, he aquí con nosotros, sí. Cristín, que tú ha sido... sabes que si das una cantidad significativa, nosotros te invitamos a que seas parte del programa. Cristín fue la primera. Ella dijo, yo creo en estos muchachos que algo va a funcionar. Y gracias, así que muy bien, aquí estamos. Y bueno, la idea un poco es hablar, escucharles. Hemos transitado, como dijo Alex, desde ver primero cómo los hijos, bendición, foco de conflicto, y dijimos, siempre son una bendición. Simplemente, muchas veces la llegada de los hijos tiene un impacto en la vida matrimonial que a veces no se dimensiona mucho, ¿no? Y por eso fuimos transicionando y recibimos varios comentarios de mamás que tenían, que habían tenido hijos, que están en edad de hijos pequeños, y decía, ¿por qué no me dijeron cómo era esto, no? Y fuimos viendo por etapas hasta llegar ahora a esta etapa de adulto. Ahora, ¿ustedes cuántos hijos tienen como para tener... no digo currículum, pero decir, bueno, a ver, tenemos uno y... Sí, a ver, para los que no, porque ustedes estuvieron cuando, bueno, fue por Zoom, pero hablando, parecido a este tema, sí, hablando acerca de la dinámica con los hijos. Claro. Hoy, esta vez es crianza, poco, ¿no? Correcto, esta vez es un poco diferente, hablando acerca de la relación matrimonial. Pero antes, a ver, cuéntanos un poco de usted. Yo ya sé, pero para los que nos escuchen, Pa. Bueno, mucho gusto, un placer estar con ustedes en esta mañana. Es hermoso poder compartir y ver lo que, bueno, Dios ha hecho a través de los años, y específicamente tratando de ser fieles, aplicando los principios bíblicos, siempre hay un buen resultado. Pero sí, bueno, como Marcelo preguntó, tuvimos 6 hijos. Tenemos. Todavía, sí, todavía viven. Sobrevivieron. Las tuvimos en el pasado porque nació claro. en el pasado, pero siguen viviendo. Siguen todavía. Siguen siendo hijos. Siguen siendo. Y Cristina, ¿cuántos nietos? Tenemos 19 nietos. Wow. Sí. Así que, bueno, la Por familia ahora. ha crecido. Ha crecido y Dios nos ha bendecido muchísimo en eso. Ok, pero pensando un poco más para atrás, Yeah. naciste en Argentina. Yo nací en Argentina, sí. Hace mucho tiempo atrás. Érase una vez. Tengo 71 años ya. Así que puedes sacar la cuenta. Okay. ¿Quieres que cuente? Mis padres son inmigrantes europeos, vinieron de Polonia. Bueno, era Ucrania, pero estaba bajo el control de Polonia. Y se conocieron en Argentina, gracias a Dios, cuando eran teenagers y eran jovencitos. Y ahí aparecimos. Fuimos 3 los hermanos en total. Y mis padres conocieron a Cristo en temprana edad, así que yo crecí en un hogar cristiano.
Y realmente el testimonio de mis padres fue clave para nuestro crecimiento, que nos guió eventualmente a Cristo. ¿Y qué te llevó a Estados Unidos? Bueno, yo venía a Estados Unidos con Palabra de Vida para estudiar un poco de inglés e irme a abrir Palabra de Vida en Colombia. Pero, ¿Ese era el plan original? ¿eh? Ese era el plan original. Ese era el plan original. Mira. Pero al final había una pareja que ya estaba designada y me dijeron, no, vamos a esperar. Entonces eventualmente salió una posibilidad de comenzar una iglesia en Perth, New York, con hispanos, costarricenses que venían para trabajar en las fábricas, y había muchísimos y habían que alcanzarlos, y ahí comencé. Y esa fue mi primera iglesia plantada. Ok. Y, a ver, Ma, tú eres también de cultura mixta. Multicultural. Mi papá es americano y mi mamá cubana. Y yo nací en Estados Unidos, pero por el trabajo de mi papá me crié en varios países, más que nada latinoamericanas. En España vivimos 4 años y viví en Argentina también. Y bueno, ya como adolescente ya volvimos a Estados Unidos y ahí viví cuando conocí a papá. Ok. ¿Y cómo se conocieron? En una iglesia, en la iglesia ahí en Washington, D.C., estábamos en un pequeño grupo hispano en una iglesia americana y ahí fue que nos conocimos y él se enteró de que yo había vivido en Argentina y yo entonces ya teníamos mucho en común. Tengamos más en común, le dijiste. Sí. Ser hijo, dice. Exacto. Y nos hicimos muy amigos y bueno, después me propuso matrimonio. Dije que sí. Dijo que sí. Dije que sí. Y poco después de casarnos, o sea, tuvimos a Andrea. Él me lleva 8 años. Él quería empezar la familia inmediatamente. No reveles tantas cosas. Está bien, no hay problema. Dijimos, esta es una conversación íntima de 4 personas, con algunas que nos van a estar escuchando. Bueno, pero espera. No, pero eso es parte de Hay una razón de tanto historia para atrás, porque creo que hay algunas cosas que son relevantes. Entonces, perdón, voy a dejar los títulos de papá y mamá por amor a los que nos están escuchando. Entonces voy a referirme a ustedes como Mario y Cristina. Entonces tú, Mario, estuviste ya pastoreando. Sí. Ya había una vida de pastor. Tú, Cristina, teniendo relativamente pocos años habiendo sido creyente, más o menos ¿cuántos? Bueno, yo acepté a Cristo a los 17 años y me involucré en una iglesia, estando en la universidad, me involucré en una iglesia muy dinámica de jóvenes, estudiantes, universitarios, y enseguida, o sea, me apasionó la idea de servir con toda mi vida al Señor. Y entonces fue en esa iglesia que nos conocimos. Me mudé a Washington, D.C. justamente para estar con esta iglesia. Habían plantado iglesias ahí y era una iglesia muy dinámica. Y ahí fue que nos conocimos. Pero yo tenía 21 años cuando nos conocimos. Poco tiempo de ser creyente, pero totalmente comprometida a aprender a lo que es la vida cristiana y servir a Cristo. Ok. Entonces se casan y ya comienzan los hijos. Sí. Ok. Sí. Y eso seguro, bueno, lo decían recién, ¿no? Que hay una diferencia de edad. Bueno, mis padres tienen una diferencia de edad similar de 7 años. La pequeña diferencia que cuando yo nací mi mamá tenía 16, entonces eso estaba bien complicado. O sea, ahí no hubo mucho, bueno, esperamos o no esperamos. Es como que yo me adelanté. Y naciste de 4 meses. De 5 meses, era como que los cálculos no daban. Pero eso de alguna manera sí tiene un impacto, ¿no? Quizás en perspectiva, al menos en nuestro caso, con Cindy lo hemos hablado, nosotros nos casamos, Cindy es 3 años mayor que yo, dijimos, ok, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Y esperamos, a los 2 años de casado, Marcela estaba naciendo. Entonces, miramos atrás y decimos, ok, ¿hubiésemos esperado más? Sí, totalmente.
y creo que es sano también mirar atrás y dijimos, hey, yo creo que hubiese esperado más. Ahora, tenemos otras ventajas, que somos relativamente jóvenes, con hijos grandes, y eso nos da cierta independencia hoy. Pero hubo una etapa de matrimonio sin hijos que no digo que la saltamos, pero que como que no fue demasiado corta, ¿no? Entonces es como que a veces nos ha pasado con amigos que dicen, "Uy, nosotros todavía estamos en esa etapa de hijos pequeños", digo, bueno, pero a lo mejor ganaron otra cosa en una etapa donde pasaron sin hijos, ¿no? En su caso, al año de casado. Al año, cumplimos el año de casado y yo ya estaba muy embarazada de Andrea. Y en el segundo aniversario yo estaba muy embarazada con Alex. Entonces, o sea, en 3 años ya teníamos 2 hijos y medio. Claro. Entonces, sí. Tiene que haber sido intenso eso. Sí, Intenso e interesante. Interesante, pero, o sea, mirando hacia atrás, creo que sí, no dio tiempo para analizar muchas cosas. O sea, es como que nos metimos de lleno en un proyecto de familia que fue muy bueno, muy lindo. Pero no hubo mucho tiempo de introspección o autoanálisis. Pero bueno, comprometidos el uno al otro, a nuestra familia, a servir a Cristo. Estábamos también en el ministerio, nos mudamos a Miami poco después o sea, Andrea nació y a los meses ya estábamos yendo para Miami para plantar una iglesia. Sí, así es. Y realmente yo creo que estábamos yo estaba listo, tenía 31 años para empezar una familia. Planeamos 9 hijos, quedamos en 6. Así que bueno, Nos quedamos gracias cortos. a Dios. Quedamos cortos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero sí, claro, el esperar sería bueno, pero pasa lo que pasa y Dios es el que Claro. manda. Y creo que hay una cuestión de hemos intentado definir matrimonio como un sentido de equipo. O sea, es algo que uno lo ve en la escritura constantemente. Hay un sentido de equipo y creo que si llegan temprano, si llegan tarde, y el mismo equipo tiene que manifestarse ahora que los hijos están grandes, ¿no? Y no creo que necesariamente hay una respuesta correcta o no. Sería sí, un error de nuestra parte decir, "No, así es como Claro. se tiene que hacer". Exacto. O las Pero- etapas casi con tiempo. Mira, Claro. 2 años de esto. Pero creo que uno tiene que quizás estar consciente de qué es lo que... cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, Exacto. cuáles son las cosas que uno deja sobre la mesa. Entonces, ahora, o sea, pensando en lo que han contado acerca de la historia, ahora en estos... A ver, ¿cuándo fue que salió la última, Emily? Nació en A mí no me 1900. No, salió de casa. Salió de casa. No salió del vientre. Sí, no, ya tiene, en el 2019 se casó. Se casó. Ok. Sí, y ahora sí. Sí. Y obviamente se fue de casa cuando se casó. Sí, gracias a Dios. Todos Sí. se fueron. Sí. Todos se Pero fueron. bueno, Sí, me acuerdo hablando en la un poco- boda hicimos una Empezamos de graduación una. para ellos. Pero justamente después de que se casaron, ellos se mudaron por el trabajo del esposo de ella y empezó la pandemia a pocos Wow. meses. Y eso fue muy difícil para ellos y estaban solitos en una ciudad lejos de casa y se sintieron muy solos, no tenían iglesia, no pudieron encontrar iglesia. Entonces ellos regresaron por unos meses. Ahora, Eso fue interesante. Hablaste de pandemia, de hijos que salen, que no salen. Es interesante, tratemos de perfilar porque no hay una sola forma de relacionarse de padres con hijos adultos. Pienso en algunas realidades y vamos sumando algunas más. Hay realidad de padres con hijos adultos que viven en casa de los papás y que son dependientes económicos de los papás. Eso genera ya de por sí un foco de conflicto, ¿no? Porque es, ¿quién decide? Decide el papá porque pone el dinero, mamá porque pone el dinero, decide el hijo porque es legalmente responsable, bueno, se supone legalmente responsable, pero sigue aún por alguna dinámica viviendo en casa de los papás. Hablamos de algunas estadísticas recién, ¿no? Creo que era
no sé si la tienes ahí, en Italia, ¿cuál era en Italia, 70%. El 70% personas entre 18 y... Entre 18 y 34 viven en casa. El 70%. 70%. Wow. Tengo acá de 2022 en Estados Unidos que la mitad del 50% entre 18 y 29 años vive aún con sus padres. Y eso, el pico más alto, que llegó casi al 65%, fue en pandemia. Pasando un poco lo que decías, sí. ¿No? O sea, tiene que haber sido una dinámica muy interesante. Pero, a ver, pensando en la dinámica matrimonial, ¿qué tipo de estrés causa eso en el matrimonio, teniendo hijos dependientes? Yo creo de que tienen que haber reglas. Nuestras reglas fueron que los chicos que ya terminaban la universidad y empezaban a trabajar, automáticamente tenían que colaborar con los gastos de la casa. Me parece. Y tienen que poner en el plato, porque... Claro. Y tienen que, por supuesto, abastecerse en sus gastos personales. Uh-huh. Su coche, su seguro, su teléfono, su salida. Tienen que ellos autoabastecerse. Sí. Y si alguno de los hijos quieren volver por alguna razón de emergencia, bueno, perfecto, pero también tienen que colaborar en los gastos de la casa y tienen que hacerse responsable de lo que hay. Sí. O sea, sí. Ya se acaba el hecho de decir, bueno, quédate hijo para toda la vida. Claro. Quédate toda la vida que quieras, pero vas a ser parte. Sí, sí, totalmente. Bueno, eso es una realidad. Ustedes conociendo ambos mundos, hablábamos con Alex, sentimos que en el mundo en Estados Unidos es casi como que 18 años y casi te están empujando y los papás hacen la maleta y es como, váyase. Y se da mucho, se va a la universidad y chao. Y en el mundo más latino es como la mamá se muda con el hijo o la hija a la ciudad donde van a estudiar y deja al esposo tirado el resto de la familia porque hay que acompañar al nene o a la nena. Es como que se dan los dos extremos. Obviamente estoy exagerando, pero cuesta encontrar un equilibrio en ese sentido, ¿no? Creo que es un buen punto. Empiezas a percibir algún tipo de ingreso, el que sea. Uh-huh. Vives en casa con tus papás, hay que aportar. Sí. El porcentaje que sea, lo que sea, pero hay que aportar. Sí, y creo que Mario fue muy claro en eso, una comunicación bien clara, y eso ayudó a que no hubieran expectativas falsas y ayudó a que se mantuviera una relación excelente con nuestros hijos. O sea, nuestro rol ha cambiado. O sea, somos más bien consejeros, amigos, acompañándolos en sus vidas, pero ya ellos, como dice la palabra, ¿no? O sea, se fueron, se unieron, o sea, ¿se casaron? Sí, no, ese versículo que dice, en inglés, carne. No hay problema. Somos bilingües acá, todos los que nos escuchan. Que dejará padre y madre y se unirá a su mujer con su cónyuge, ¿no? Y entonces ya se forma otra familia. Claro. Y nosotros apoyando. Ya no involucrándose directamente. Exacto. ¿No? Pero hablemos quizás en lo teórico, suponiendo de que hay por X o Y errores de los papás o errores del individuo, porque también, o sea, uno puede hacer las cosas perfectamente, pero por decisiones propias, pues el hijo quizás llega a un punto donde sigue esa dependencia. Hay un constante desempleo, hay un problema o incluso limitaciones, discapacidades, donde dices, bueno, o sea, a lo mejor para nuestro hijo, para nuestra hija, no va a ser factible que salga de casa. Pensando que lo que estamos tocando hoy es la relación entre esposos, ¿qué tipo de estrés introduce el tener ya de adulto un hijo dependiente? Es un problema, porque si es un dependiente y es un vago, criaste un hijo perezoso, claro, en el cual va a estar, tiene que ser mantenido. Bueno, algo hiciste que no estaba bien en la crianza, porque no tiene responsabilidad. Y eso te va a costar. ¿Y en el matrimonio, cómo afecta? Y en el matrimonio afecta porque, primeramente,
a no ser que sean personas muy pudientes, siempre el problema de lo que es el sustento, del mantenimiento, de los gastos, es muy, muy fuerte. Pues una boca más, que tiene otros gastos y va a querer esto, quiere el otro, quiere aquello. Entonces, es muy estresante para los padres. Y especialmente por lo general, no digo que siempre, la madre siempre va a tirar para el nene, pobrecito, dale. Y el padre no. ¿Por qué tenés que darle? Entonces ahí empieza el conflicto. Bueno, y hablamos de hijos, adultos, porque sería bueno perfilar, sería demasiado, pero tiremos así como algunos perfiles para tirar después algunos principios pensando en lo que decía. Dijimos hijos adultos viviendo en casa, que tienen un ingreso, pero por ejemplo, hijos universitarios que estudian en la misma ciudad donde viven aún con los papás, son adultos legalmente, pero está en esa tensión de soy adulto, pido permiso, aviso a los papás, ¿quién paga qué? ¿Viste? Después están los hijos que se van de casa, y esto es una realidad, al menos en el mundo latino, se van de casa, viven fuera, pero siguen teniendo cierta dependencia económica de sus papás. Terrible. Y eso genera una distorsión. Sí, es así, pero lo hemos visto. O sea, ¿por qué? Porque el papá o la mamá se sienten con la libertad o con el derecho de meterse en lo que tú decías, ¿no? O sea, dejará padre-madre, se unirá a su mujer, como que no se corta el cordón. Entonces, el hijo que salió dice, sí, pero me siguen ayudando para esto, para lo que sea. Y eso a veces genera cierta tensión. Y estoy hablando de dependencia solo económica, pero ¿qué sucede cuando hay dependencia emocional? O sea, a lo mejor son independientes económicos, pero el hijo es todos los días llamar a mamá, todos los días llamar a papá, y antes de hablar con la esposa, es como que cualquier decisión llama a papá, llama a mamá. Eso es más común de lo que creemos. Y lo que decíamos, hijos adultos que vuelven a la casa de los papás, y por alguna razón, y lo que se da mucho en el mundo latino, hijos que terminan construyendo en el mismo lugar donde viven los papás, ya sea arriba, abajo, al lado, lo que sea, y es como que sí, estamos bajo, qué sé yo, casas separadas, pero la misma cuenta de luz, la misma cuenta de agua, y te dejo mis hijos ya que estás de pasada, y o sea, podríamos seguir perfilando un montón, pero sí, eso creo que nos dan algunas ideas de ¿cuáles son los focos de tensión? ¿No? Hablaste recién en cuanto a aporte económico. ¿Qué otra cosa que ven como un foco de tensión o foco de conflicto, como un potencial? Mira, se suele dar esta situación en lo que ustedes han experimentado, pastoreando en una iglesia, si bien en Miami, pero latina, donde se daba yo creo que todo el espectro de mundo latino, ¿no? En Estados Unidos, imagino que vieron varias realidades, ¿no? Sí. Pero quiero mencionarte una cosa. Lo que los jóvenes pasan a ser ya de adultos o van a la universidad, etc., todo tiene que ver con el entrenamiento que han tenido. Nosotros tuvimos el privilegio de hacer homeschooling. Los chicos nunca fueron a una escuela hasta que no fueron a la universidad. Pero fíjate que en la universidad incluso yo les dije, no les voy a pagar la universidad. Ustedes se la van a ganar con la cabeza o con los pies. Y entonces, eventualmente, hicieron eso. Vos, Alex, trabajaste. Sí. ¿Y qué hiciste? Hasta el día de hoy trabajo. No, bueno, pero eso ahora ya no tiene, no tiene salida. Claro, no tiene opción. Para ser honesto, sí hubieron momentos donde yo decía, mamá, necesito la tarjeta porque tengo que pagar la colegiatura. Entonces, sí solicité apoyo financiero. Pero sí, ya al final de la universidad sí empecé a trabajar en un estudio creativo, o sea, lo que estaba estudiando. Pero sí, o sea, yo me acuerdo que sí era un momento de transición y donde, o sea, hubo una paga de una renta y era algo que yo a mí no tenía ningún problema con hacerlo. Y lo que yo me acuerdo es que también, o sea, establecía expectativas claras y yo creo les permitía a ustedes ser generosos
porque como ya se estableció la expectativa, si había algo donde ustedes decían, miren, voy a darte esto, voy a permitir esta otra cosa. Entonces era un plus, lo cual hay personas que no tienen eso, entonces es como que siempre es una exigencia, como que no, me tienen que dar. Entonces creo que el haber establecido esas expectativas claras, pues por lo menos a mí me ayudó. Claro. Sí. Bueno, por ejemplo, todos los otros hijos trabajaron en Starbucks, trabajaron en Cold Stone haciendo helados y toda esa cosa, y una serie de diferentes trabajos, y se financiaron sus gastos personales. Claro, lo ayudábamos cuando había necesidad, como en tu caso, que hubo una necesidad en un momento, entonces sí, pero no que es una secuencia, no que era, bueno, vamos a mantenerlo para todo, porque hay un aspecto de responsabilidad. Entonces, ¿qué pasó? Crecieron, al final se casaron, ya eran responsables monetariamente o financieramente, y entonces les fue más fácil la transición porque ya estaban acostumbrados a manejar eso. Ese es un buen punto. No sé que ibas a mencionar algo, Cristina. Sí, no, que creo que ahí lo más importante es tener esas líneas claras, las expectativas claras, incluso como pareja. Bueno, ¿cómo vamos a apoyar a este hijo, a esta hija? Por ejemplo, ahora nosotros no tenemos ninguna, digamos, responsabilidad financiera con ninguno de los hijos, gracias a Dios. Cada uno tiene su familia, cada uno tiene su ingreso, pero no, a nosotros, yo veo mi rol como ayuda cuando hay situaciones de vida que son difíciles. Claro. Por ejemplo, el nacimiento de un niño. Cuando hay tal vez enfermedad. Y entonces... Sí, porque el apoyo va más allá de lo económico. Exacto. Es tiempo, es presencia. Exacto. Oye, tienes la libertad, puedo viajar a donde está tu hijo, tu hija y apoyar en ese momento. Pensando en lo que dijeron recién, creo que hay algo clave. Yo recuerdo en alguna de las venidas que estuvieron acá con nosotros, que hablaban de este gráfico de dependencia e independencia, ¿no? Donde el hijo empieza 100% dependiente, empieza a crecer y eso empieza a decaer, pero debería empezar a crecer la independencia en distintas áreas. Y creo que, pensando que quizás hay algunos que nos escuchan y dicen, mira, yo no tengo hijos, yo tengo hijos pequeños, falta mucho para eso. Sí, pero en ese falta mucho para eso, hay que empezar, pensando en lo que dijiste recién, hay que empezar a caminar con los hijos en generarles espacios de responsabilidad, porque si no llega el momento de la vida adulta y es como que vive en un mundo irreal. Hay un montón de videos, de parodias de chicos ya adultos que van y es como que llaman, no me acuerdo cuál era, como que llamaban a un plomero o algo así, y era como que, sí, pero es que en casa de los papás se dejaban los platos y se lavaban solos. Y ahora yo abro y no pasa nada. Es como que no. Claro, obviamente una parodia, pero creo que es muy real de que hay chicos que es como que están tan sobreprotegidos hasta edad bastante avanzada, entonces después salen y es un choque, porque no fueron equipados, no se le dieron las herramientas de empezar a hacerse responsable. Creo que esa palabra es clave, ¿no? Empezar a hacerse responsable de sus cosas. Pero en la dinámica de ustedes, pregunta, cuando sale una necesidad con uno de los hijos, sea vamos a cuidar a los hijos en lo que tal hijo sale, o sea, vamos a cuidar a los nietos, o hay que apoyar, o tal hijo está pasando por un asunto financiero, lo que sea. ¿Cómo deciden ustedes? ¿Cuál es la manera en que ustedes van? ¿Es algo que ya se decidió? ¿Es sobre la marcha? ¿Depende de la situación? ¿Cómo ha sido esos momentos? Porque sí, lo que dice Marcelo es cierto. No es que se acaba la relación y no se acaba también esas situaciones donde son de cierta forma necesitados o pueden ser de apoyo. Claro. O sea, no dejamos de ser familia. Está ese vínculo familiar muy estrecha también. Pero creo que, bueno, como pareja lo hablamos justo. Pasó, antes de venir acá a México, mi hija y su esposo se fueron a viajaron, les salió un viaje muy, muy especial y nos pidieron si podían
si podíamos cuidar a las dos nenitas. Y lo hablamos y dijimos, bueno, tenemos que trabajar como equipo para poder apoyar a nuestra hija y su esposo para que ellos puedan hacer esta cosa especial. Y creo que eso es hermoso, eso es muy especial. O sea, yo no tengo la misma edad que antes y me cansé, pero nos apoyamos en eso y nos ayudamos. No fuimos solos, también con Michelle, la otra hija, Claro. que también ayudó. Pide una ayuda externa, ¿no? Sí. Fue todo un equipo de ayuda. Ahora, haciendo referencia a algo que vos mencionabas, es importante, una cosa que a veces es la preparación, es el entrenamiento. Por ejemplo, estás hablando de los chicos. ¿Cómo trabajamos con los chicos para que puedan llegar a tener ser adultos responsables? Bueno, entre los 8 y 9 años, creo que todos nuestros hijos tuvieron una cuenta bancaria. Aprendieron a hacer cheques, aprendieron a guardar dinero. A diezmar. Nunca le dábamos la cuota fija al fin de semana, sino tenían que ganárselo con tareas. Y una cosita más. Creo que Alex se acordará, siempre había en la heladera una descripción de los trabajos que cada uno tenía en la casa. Ahora, pienso, porque la idea es cómo impacta la relación matrimonial. Cuando el matrimonio habla de esos temas, es más, o sea, si fueron capaces de ser equipo en la edad adolescente, probablemente es más sencillo ser equipo en la edad adulta. Porque creo que hay no sé si es un mito acá, pero es como, a veces papás, porque estamos viendo cómo impacta la paternidad, la maternidad en la relación matrimonial, ¿no? Entonces, es como que el matrimonio le cuesta ponerse de acuerdo, está en esa etapa de hijos 9, 10 años, 12 años, y es como que ¿cuándo se van a ir? Porque el tema es que se van y en vez de hacer más equipo, se exponen las diferencias que habían antes. Porque yo creo, no sé, estoy recordando historias... prometo sin rostro, pero hay una grieta matrimonial profunda porque uno de los dos está sin decirle a su cónyuge, no sé, apoyando financieramente la deuda que tiene el hijo o la hija. Y cuando el cónyuge se entera, dice, oye, es que era nuestra hija, pero yo no te quería decir, porque tú eres muy estricto, tú eres muy estricta, y que él era tu consentido. Entonces, puede que esté la idea de que cuando se van los hijos, ahora viene el tiempo en que el matrimonio va a ser más equipo. Pero no necesariamente es así, porque como tú dijiste, uno nunca deja de ser papá. Entonces, va a seguir existiendo esa relación, pero... yo creo que si no hubo sentido de equipo en el pasado, puede que la salida de los hijos del techo exponga aún más grietas, porque hay una necesidad y es como, no le digo. No, porque si le digo, tú no le cuentes, típico, ¿no? No le cuentes a tu mamá, no le cuentes a tu papá, porque... Y los hijos ya están fuera del hogar y sigue exponiéndose a nivel de matrimonio esas grietas. Sí. Y creo que sí es importante pensarlo que los que tienen hijos pequeños o en etapa adolescente y a lo mejor miran cuándo se van para disfrutar el matrimonio, cuidado porque a lo mejor no van a disfrutar, va a terminar siendo peor porque se exponen hijos ya estando fuera y dice, oye, pero todavía seguimos, y el problema entonces era el matrimonio, no eran los hijos, ¿no? No sé cómo lo ven, sí. Si han caminado, han experimentado, han visto ese tipo de situaciones. Bueno, se da una dinámica muy interesante que, lo han nombrado el divorcio gris. O sea, el divorcio cuando después ya salen todos los hijos y queda la pareja sola. Y como vos decís, ¿no? O sea, en nuestro caso empezamos a tener hijos enseguida y obviamente habían cosas que habían, o sea, personalmente, cosas que yo tenía que trabajar en mi persona, en mi transformación como cristiana, que como que fue quedando atrás, ¿no? Porque estaba súper ocupada con los niños, con la educación, con el ministerio, todo eso. Y creo que uno tiene esa idea, bueno, cuando ya esté en otra etapa y los niños ya no estén en casa, entonces voy a trabajar en esas cosas. O en nuestra relación, vamos a trabajar en esas cosas. Y bueno, yo creo que
estamos en ese proceso nosotros ahora. Esas grietas que hubieron, que están, siguen estando. Ahora, estamos en ese proceso de ver y estar dispuestos a trabajar profundamente ahora que tenemos más tiempo. Claro. Porque es cierto, o sea, hemos podido hacer cosas hermosas, viajar juntos, tener más tiempo como pareja, hacer cosas que no podíamos hacer antes. Entonces, estar dispuestos a mirar profundamente, bueno, qué cosas, porque tenemos que seguir transformándonos como cristianos hasta el día que... Claro. O sea, no hemos llegado. Sí, está bueno, tú decías, Alex, ¿no? Le hicieron una graduación cuando se casó Emily. Sí. Pero esa fue la graduación de padres. De padres. Pero la pareja sigue, el matrimonio Exacto. sigue y no nos graduamos de matrimonio, como Exacto. tú dijiste, hasta el día que partamos. Está interesante esto y gracias por la honestidad, porque si no... a ver, yo a veces es percepción. Como que después de ciertos años de casado, es como que este matrimonio no le entran balas. No sé si se entiende esa expresión. Bueno, es como que no tienen ningún problema, ¿no? Y está todo bien, pero lo que tú dices es como, hey, la ocupación que dan los hijos hace que hay cosas que uno de forma personal descuida o que los pone a lo mejor en un segundo o tercer ¿cómo se llama? Prioridad, porque hay una demanda. Hijos pequeños demandan tiempo, demandan energía, adolescentes. A eso se le suma lo emocional y es como que, y el trabajo y el ministerio, y es muy honesto lo que dices. O sea, llega uno y ok, se van los hijos y es como, ¿y qué hacemos ahora con estas grietas? ¿Qué hacemos con estas heridas? ¿Qué hacemos con parece como que venimos de una guerra, ¿no? y hay que trabajar y ver, porque busqué rápido esto del divorcio gris, al menos en España, y dice que de los divorcios el año 2022, el 33% fue de 20 o más años de matrimonio. Oh, wow. Sí. Entonces, y le llaman gris, pues dice, por el color del pelo de esa edad. Entonces ya empiezan entonces como que, ¿qué sucedió? Exacto. Ya se supone que habían pasado la etapa más compleja, entre comillas, que era crianza de hijos, y ahora... Y creo que tenemos que buscar ahora rápido en Estados Unidos, pero creo que no es... y aquí no se distingue cristiano, no cristiano, esto es como que no hay distinción. Y creo que mucho responde a, no sé cómo lo ven ustedes, de cuando los hijos se transforman en el foco principal de este proyecto llamado matrimonio. Eso es, hay una expresión, es pan hoy, es hambre mañana. O sea, ok, sí, nos mantiene unidos como pareja, nos mantiene con un sentido de equipo, pero no es que había un sentido de equipo como pareja, había un sentido de equipo por los hijos. Entonces, se van los hijos, ¿y qué sentido de equipo hay ahora? Y eso sí es complejo y creo que demanda una honesta, una transparencia muy, muy honesta y una sana vulnerabilidad de decir, quizás la etapa sin hijos es el momento para empezar a mirar adentro de la pareja y empezar a trabajar ahí. En Estados Unidos, 1/3 de divorcios suceden con parejas mayores de 50 años. El mismo... Eso es 1/3, sí. Sí. Sí, una de las cosas que Mario enfatizó siempre y fue fue importante para nuestro matrimonio es nosotros tratar de salir como pareja mientras los niños eran pequeños para poder mantener esa amistad y esa lo que teníamos en común. Pero realmente, o sea, cuando salíamos era como que los dos tan agotados y así como que, bueno, salimos de esa batalla, sobrevivimos. Ahora, bueno, y creo que a veces hay expectativas falsas de que, bueno, cuando se vayan todos los niños, va a ser tiempo de luna de miel de nuevo. Y bueno, llega ese momento y yo con todas las cosas que tal vez no he trabajado en muchos años, y él tal vez con sus cosas, sus hábitos, sus cosas de personalidad que tampoco ha realmente trabajado. O sea, como creyentes tenemos que entender
el rol del Espíritu Santo para esa transformación y el compromiso que tenemos como matrimonio. O sea, gracias a Dios tenemos eso en común y aunque estemos en ese proceso de trabajar tal vez esas grietas ahora, que tenemos más tiempo, podemos hacerlo por causa de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Sí, eso es fundamental para la pareja. Sí. Ahora, hay un aspecto también que es bueno mencionar. Para nosotros, el divorcio no es una alternativa. Exacto. Punto. Sí. Punto. Bueno, Vamos a hacer que ese bote funcione o funcione. Claro. ¿Por qué? Porque estamos unidos en ese propósito. A pesar de que sea una diferencia, vamos a tener diferencias. Ella es una mujer, yo soy un hombre. Ya somos diferentes. Entonces, pero lo mantenemos a flote. Sí. Y sumado también al tema de los hijos, también tú pasaste por una transición importante en cuanto a ministerio, ¿no? Sí. Habiendo estado pastoreando por 40 años. Sí. Ya tienes un par de años donde eso no es tu rol principal como pastor de una iglesia. Sí. Entonces, quizás eso se suma a tal vez esas diferencias, esos ritmos, donde sumado a el tema de hijos, también está ese aspecto. Y eso, o sea, ¿de qué manera has sentido ese cambio? Bueno, es como un globo de estos que llevan personas que tires el lastre y que no, y subís más rápidamente. O sea, es sacarte, es un peso menos que tenés que cargar. Y eso es pues innovador porque digo, es nuevo. No tengo que estar pensando hacer esto, hacer otro, hacer aquello. O sea, pero sin duda eso no quita ni anula mi don o mi responsabilidad como cristiano en llevar el evangelio, etcétera, ayudar a otros. Entonces, yo creo que ha sido para mí muy, muy positivo para poder tal vez reenfocar mi vida específicamente en otras cosas, o cosas que quiero hacer, o cosas que buscando la voluntad de Dios específicamente en lo que Él quiere en este momento, en este tiempo, en los últimos, o sea, el último stretch, ¿no? Los próximos 20 años, si Dios quiere. Sí. Sí. Y pensando ahora en esta etapa, ¿de qué manera piensan o están mirando hacia adelante a esta etapa diferente del matrimonio? O sea, ¿cuáles son las cosas que quizás ven, estos van a ser las cosas que vamos a tener que trabajar, quizás ser un poco más intencionales en cuanto a esto, estos van a ser los desafíos por delante, aquí es donde vamos a tener que trabajar juntos? ¿De qué manera se ve esta nueva etapa? Bueno, yo sé la realidad física, o sea, hay más achaques de vejez, más cosas que tenemos que ayudarnos, apoyarnos mutuamente. Ya la energía no es igual. Entonces, ver este último tramo de la vida hasta que Cristo nos lleve o hasta que muramos, tenernos mucha paciencia, tenernos mucho amor incondicional. Para mí, algo que estoy trabajando yo personalmente es que valoro mucho la productividad. O sea, si no hay producción, es como que no hay valor. Entonces, si la producción baja... Lo cual era necesario cuando habían hijos pequeños. Exacto. Y era necesario y era... O sea, los dos a full. Entonces ahora ya no, entonces vemos otros ritmos, entonces valorar ese tiempo. y aceptar de alguna manera un ritmo distinto. Diferente. Bueno, a ver, yo quiero organizar, porque creo que se dijeron muchas perlas aquí y que no quisiera dejarlas pasar, porque dijiste recién, y dijeron, en cuanto a expectativa, pensando, mira qué loco, hablábamos en la etapa de hijos pequeños. Y una de las cosas que hemos escuchado de muchos papás y mamás era, yo tenía otra expectativa, y era como que, claro, en las películas dio a luz y maquillada, ¿viste? Todo. Entonces, pero no era así la realidad. Pero qué loco escuchar
que cuando los hijos también se van, también hay una cuestión de expectativa. Y creo que eso nos lleva a la dependencia profunda de Dios, de, hey, pregunta. Así como decíamos, parejas sin hijos, habla con parejas que te puedan decir de forma honesta cómo fue tener hijos pequeños. También creo que ayuda cuando hay hijos ya más grandes, que uno dice, en nuestro caso, hemos hablado con Cindy yendo a bodas, por ejemplo, ¿no? Y era como que cuando nuestros hijos eran pequeños, ¿y te identificas con el papá? Pero no, porque mi hija tiene 5 años. Pero ya cuando tu hija tiene 20, va a cumplir 23 y tu hijo va a cumplir 18, ves a los papás y decís, ahora sí me identifico con el papá y con la mamá. Ay, por la gracia de Dios voy yo. Claro, o sea, probablemente si todo en su voluntad nos tocará más cerca de lo que a lo mejor pensábamos hace 10 años atrás. Entonces es como que, hey, ¿y cuál va a ser la expectativa? Porque a lo mejor hay una falsa expectativa de que no, va a ser todo color de rosas, va a ser todo, y no está a la misma fuerza. Se necesita como pareja más paciencia, más sentido de equipo, más, hey, yo te ayudo con eso, soy capaz de esperarte en ritmos que son distintos y saber que nuestro valor no puede estar, como decía, no puede estar ligado a la productividad porque son otros ritmos. Entonces es como que me llama mucho la atención, pensando en lo que decíamos de divorcio gris, creo que lo veo pastoralmente. Creo que tenemos un lindo desafío de, hey, esta es la realidad que viene. Y no es que es mala. Simplemente no es como a veces se pinta, o no como se pinta, a lo mejor como uno se imagina. Y cuando llega ese choque de realidad con expectativa, y quizás esa es la causa de 1/3 de los divorcios en esta edad, en esta época. Sí. Por eso es importante el mantener la relación, la conexión con tu cónyuge mientras que los hijos están creciendo. Una cosa que quisimos siempre tal vez impresionar a nuestros hijos es que la relación de papá y mamá eran prioridad a la relación con ellos. Estaban en primer lugar. Cuando salíamos y ellos querían venir con nosotros, no, papá y mamá salen solos. Lo que decías la otra vez. Sí. Por eso, básicamente, entonces que vean eso. Y es importante, tanto para la esposa como para el esposo, que exista esa relación. O sea, claro, va a ser divino, va a haber mucho más tiempo porque se van los hijos, pero mientras que están los hijos ahí, pueden estar cultivando, por lo menos, mantener la llama viva, como quien dice. Y yo creo que eso es lo que hemos logrado. Sí. Pero, a ver, si podríamos terapiarnos por un segundo. Algo que dijiste, me llamó la atención. Ustedes se casaron con Mario siendo pastor ya. Estos últimos años es la primera vez desde que tú le conoces que él ya no está pastoreando. O sea, hay una parte de su identidad que quizás hubo un ajuste y hay cosas que estás quizás descubriendo ahora en esta etapa. Y lo menciono porque creo que también junto con la salida de los hijos, muchas veces hay un cambio laboral, hay un cambio de ritmo, hay un cambio donde a lo mejor quizás no es pastoreal, pero papá fue gerente de la fábrica de no sé qué y ya salieron los hijos y también se jubiló. Entonces, boom, se fueron los hijos. Hay una baja de la actividad en casa y después también, ahora tengo este viejo aquí todo el tiempo. ¿Qué hago con él? O sea, no es nuestro caso. Yo sigo trabajando. Pero quizás, pero es una realidad. Sí, es una realidad. Quizás la pregunta para los dos. ¿Hay aspectos de tu pareja que estás descubriendo o redescubriendo que quizás es diferente? Donde quizás nunca se ha visto así y es pues algo nuevo. Sí, sí, te acordar algo que uno le dijo al respecto. Estaban en la pandemia y está el tipo hablando con un amigo y le dice:
Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Sabes que estuve hablando con mi señora? ¿Sí? ¿Y qué tal? Y me parece muy simpática. Y bueno, creo que así. esa es una realidad, ¿no? La pandemia expuso esas cosas. Yo creo que lo que pasa también en esa etapa, se van los hijos y quizás coincide con jubilación y es como... Sí, mi rol ha cambiado porque yo fui esposa de pastor por años, también fui mamá muy activa por años y de repente... maestra, ¿qué hiciste con lo de homeschool? No fue tan de repente, o sea, Ajá. dejar de ser mamá, porque para nosotros fue un lapso de 10, 12 años, o sea, poco a poco fuimos dejando eso. Y a la medida que uno iba saliendo, el otro Iba tenía entrando. hijos. Sí, entonces sí. abuela, sí, activa también. Pero sí, es como que redescubrir, ok, ahora, ya que mi identidad es diferente, la identidad de él, o sea, ya no es pastor, pero conocernos de nuevo y entonces estamos en ese proceso y ha sido muy lindo. Simpática. Y ha sido... Es simpática, dice. Me cae bien. Me cae bien. Me gusta conversar con ella. Pero también desafíos de que, bueno, ya veo que nunca vas a cambiar en esto. Está bien, te acepto así como estás. Por ejemplo, a mí yo pensé, bueno, vamos a tener más tiempo de salir a caminar juntos todas las mañanas, porque yo tengo una perrita y salgo a caminar. No, hasta el día de hoy siempre me dice que no va a salir a caminar conmigo. Entonces es como que, bueno, dejar ese sueño a un lado, decir, está bien, no es Claro. gran cosa. Pero con vos sí, pero con la perra no. Ni conmigo solamente. Claro. Pero, a ver, está buenísimo esto, porque aparte que es muy honesto, pero es como, y me voy a pelear por eso. Exacto. Y voy a plantar bandera y voy a hacer un escándalo Sí, porque... y estar desanimada y, o sea, gotera continua y, no, dejarlo, o sea, yo soy yo, él es él, nos aceptamos, nos amamos, estamos comprometidos de seguir en equipo y aceptar los hábitos que no han cambiado, él aceptar mis hábitos que también no han cambiado, pero con esa... Y que no tiene que ver con principios, tiene que ver con formas, con cositas, maneras, sí. y que al final son las cosas entretenidas del matrimonio, Sí, ¿no? exacto. Hablábamos con mi esposa ayer y me decía, ¿y todavía te sigue molestando eso, no? Sí, sí. Y por ejemplo, hay una tontera, pero justo esta mañana antes de salir, yo no uso reloj inteligente, uso reloj tontito, le digo yo, porque digo, prefiero que me dé la hora y con suerte el calendario. Pero Cindy tiene del otro y empezó a vibrar en la mañana. Y él se reía porque decía, te saca eso, ¿no? Honestamente sí, me saca. Pero nos reíamos, no era foco de discusión, pero sí, me perturba cuando un celular o cuando ¿cómo se llama? Un reloj está vibrando, porque para mí, en mi interpretación de la vida, es una interrupción. Entonces, es una tontera, ¿no? Sí. Pero en vez de ser un foco de conflicto, nos reíamos. Decíamos, ya te imagino de viejo diciendo, pon ese celular en silencio. Bueno, y ahí es donde cuando no se toleran esas cosas, gracias a Dios, lo principal y lo más importante es, siempre lo hemos tenido, los valores morales y Claro. todo eso han sido los fundamentos importantes, son sólidos. Son esas otras cositas que te pueden sacar de quicio. Ahora, es eso. ¿Eso me va a quitar el gozo? No. Entonces, sigamos para adelante. Exacto. Sí, volviendo un poquitito atrás de lo que estábamos hablando antes, hay una cosa que se me vino a la mente, es dale a un chancho todo lo que quiere y a un niño todo lo que quiere. Vas a tener un buen chancho y un mal niño. Por eso digo, responsabilidad desde el principio. Enseñar responsabilidad a los chicos, creciendo, y luego cuando llegamos a esta etapa en donde tenemos que reenfocarnos, porque sacamos el foco de los chicos, ¿no? Reenfocarnos. Ahora tenemos otro rol, otro trabajo, un trabajo con los nietos. Queremos apoyar a los padres. O sea, nosotros creemos activamente en apoyar a los padres para que puedan criar a sus hijos. Y más que nada apoyarlos en su relación.
mutua, ¿no? Esposo y esposa, en cada uno de nuestros hijos. Y en lo que podamos ayudar, estamos ahí. En lo que sea. O sea, nuestra ayuda ya en este momento es prácticamente incondicional. O sea, ellos han demostrado su responsabilidad, entonces nuestro apoyo también es incondicional. Sí. ¿Cómo se podría, o sea, pensando en aconsejar a otras personas que están pasando por esta etapa, por la etapa donde ya los hijos están fuera, ya esa dinámica de relacional está, o sea, como que hay ciertas cosas donde se está descubriendo y todo, pero ya hay muchos kilómetros recorridos. Porque yo creo que lo que tú dijiste era cierto en el sentido de que hay ciertas cosas donde dices, hay temas que quizás antes se podían ignorar, que ahora que estamos juntos, la dinámica ha cambiado, pues voy a tener que seguir aceptando a la otra persona como es y me tendrá que aceptar a mí. Pero ¿cómo se puede evitar la resignación? Porque lo que no quisiera es que el consejo sea, bueno, pero aguantar las cosas malas hasta que se mueran. Y porque ya lo hecho está. O sea, no hay nada más que hacer. O sea, ¿cómo puede haber ese continuo desafío entre la pareja, aun cuando ya hay muchos de esos años recorridos en ese sentido? O sea, ¿cómo puedes evitar justamente eso, una resignación? Bueno, yo creo que Cristina lo dijo correctamente. Aceptar lo que no se puede cambiar. Dice Salomón, lo torcido no se puede enderezar. Hay veces en que, bueno, uno es uno, ¿verdad? Y es muy difícil cambiarlo. Se puede, tal vez, pero el aceptar, el dar de voz sin esperar. Voy a hacer esto si es que ella hace esto o viceversa. No. Tu amor tiene que ser incondicional, no importa qué. Entonces, pienso que no, sin ninguna falsa expectativa, porque cuando se casa una pareja, generalmente ella piensa, yo lo voy a cambiar a él. Es una falsa expectativa, que lo único que crea es frustración cuando ve que él no cambia y viceversa. No lo vas a cambiar, es el Espíritu Santo que hace el cambio. Y la mujer no es el Espíritu Santo ni el hombre tampoco. O sea, Dios puede hacerlo. Ahora, en lo que Dios no cambia, y basado en tus oraciones, porque Dios puede cambiar, ¿no? Él no tiene nada que lo puede frenar, es esperar con paciencia, pero vos haces tu parte y hacela bien. Claro. Y quizás una distinción, no sé cómo lo ven, de cosas que son de carácter, cosas que son de personalidad, de lo que decías. O sea, porque puede que haya una expectativa errada de tiene que cambiar, pero hey, quieres cambiar aquello que te enamoró de él, ¿no? O de ella. Pero sí poner sobre la mesa, cuando a lo mejor no se quiere hacer cambios si estamos hablando de temas de carácter. O sea, hay un carácter, no sé, egoísta. Y es como, eso es pecado. Está bien, lo que dices, el esposo no es el Espíritu Santo, la esposa no es el Espíritu Santo, pero entonces tenemos que tener una conversación muy honesta, porque acá estamos entrando en, no es que yo soy así, es que el egoísmo es pecado, es que la ira es pecado. Y eso no, la pereza es pecado, y eso ya no entra dentro de cambio o no cambio. O sea, eso es, o estás rechazando la obra del Espíritu Santo y quizás demanda una conversación muy honesta, muy profunda, a nivel puertas adentro en la pareja. Y a lo mejor mediado. O sea, porque hay veces donde con tantos años uno dice, o sea, eso de consejería es para los jovencitos, eso para los recién casados. ¿Hay un lugar para consejería matrimonial aún después de tantos años? A no ser que, o sea, aunque sea simplemente para poder caminar quizás caminos muy trazadas, pero tal vez con otra perspectiva. Definitivamente. Yo creo que puede ser de mucha ayuda, porque esos caminos bien trazados a veces dejan esas grietas y tal vez hábitos que nunca se cambiaron y deberían cambiar.
Entonces a veces asumimos, bueno, es que él es así, bueno, ella es así. Bueno, pero no tiene que, o sea, si Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí, sigue haciendo la obra, entonces puede haber cambios. Y estos años pueden ser los más hermosos, porque ahora es como que yo lo veo así, como que hemos trabajado la tierra, hemos plantado, echado semillas, hemos visto las plantas crecer. Ahora estamos disfrutando de la cosecha, de una cosecha hermosa. Entonces, disfrutar eso puede ser hermoso. Entonces, las cositas que son detalles que no tienen importancia, dejarlas a un lado y que el amor cubre multitud de pecados, pero estar dispuestos a esas grietas que existieron desde siempre, que se pusieron a otro nivel, a otra prioridad, tal vez empezar a mirar esas cosas y decir, bueno, puede haber cambios. Bien. ¿Quieres decir algo más? Me quiero quedar con lo último que dijiste y quizás con eso cerrar. Creo que es un ánimo. Algo que he observado y estoy convencido, trabajando como pastor en una iglesia, es que yo creo que la etapa de matrimonios que ya están sin hijos y aún quizás que están en una edad de me estoy jubilando, puede ser la etapa más productiva de esas personas en la iglesia local. Lo hemos visto nosotros con algunos casos, que es como, hey, tengo todo el tiempo, ¿qué puedo hacer? Y está buenísimo. Y porque es una crisis. Es una crisis lo he visto en hombres, en mujeres, ¿y ahora qué? O sea, es como que ya no tengo la misma fuerza, no hay proyectos, no hay nada. ¿Cómo no hay nada? Hay una oportunidad enorme y como tú decías recién, Cristín, puede ser quizás una de las etapas más hermosas siempre y cuando se asuma lo que tú dijiste. ¿Okay? Si se trabajaron en esas cosas, en esos asuntos pendientes usando un lenguaje de nuestra iglesia, bien, ahora, si se dejaron de lado por diversas razones, bueno, tomarlo, ponerlo sobre la mesa, trabajar sobre eso, hay nuevos proyectos, quizás a otro ritmo, como decías, a otra productividad, con un enfoque, como decías, Mario, de apoyo a los hijos, de consejero, de camino contigo, y ¿cuántos matrimonios jóvenes pueden verse bendecidos por matrimonios que ya están en esta etapa y que esos matrimonios jóvenes no tienen ese referente de papá o mamá? Y es donde la comunidad de la iglesia se transforma en esa familia donde caminamos, pero eso demanda una honestidad muy, muy transparente, decir, mira, vengan, escúchenos y no todo ha sido color de rosa, estamos trabajando nosotros en esto y sabiendo mostrar también las cicatrices, quizás decirle, miren, chequen de que si yo lo volviera a hacer, lo haría quizás así, mejoraría esto, quizás haría más énfasis en esto, quizás no tanto en esto, ¿no? Y de esa manera poder ser de bendición a los que están atrás. Y eso, yo creo que ese era el concepto que había en el Antiguo Testamento, ¿no? De lo vas a decir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y había una cuestión cíclica de aprendizaje, ¿no? Así que buenísimo. Gracias. ¿Quieres decir algo más, Mario? No, yo creo que sí, hermoso, gracias por compartir con ustedes en esta mañana. Creo que nada viene por casualidad. El labrador no espera que salga el fruto de la tierra si es que él no lo ha plantado. Así que padres que están criando hijos, están empezando, son hijos pequeños, ese es el momento más importante de la vida para poder cultivar en ellos los principios que los van a hacer exitosos en el futuro. Hay que empezar temprano. Los que empezaron tarde, yo diría, los que ya tienen hijos grandes, pongan reglas. Tienen que poner las reglas. Si los hijos tienen que volver a la casa, por H, por B, pongan las reglas. Ellos son los dueños de la casa, ellos son los que tienen que ponerla. Y si los hijos se ajustan, bueno, bien. Adelante. ¿Y algún consejo ya terminando para aquellos que ya los hijos no son esa parte principal en el matrimonio? O sea, ¿qué cosas se puede ir trabajando en el matrimonio? Bueno,
aprender a conocerse otra vez. Que es bueno que encuentre a tu esposa simpática. Pero aprender a conocerse. Ya saben muchas cosas el uno del otro. Aprender a, como alguien dijo, el matrimonio, antes de casarte tenés que entrar con los dos ojos abiertos y después que te casaste con un ojo cerrado. O sea, aprender a tolerar las formas del otro en lo que es posible. Y yo creo que ser paciencia y entendimiento. No, si vos tratás que tu cónyuge sea lo que vos querés que sea, perdiste. Vas a vivir frustrado. Y somos diferentes. El hombre y la mujer son totalmente diferentes. Así que aprendamos yo creo que cada mujer y cada hombre tiene que aprender cuáles son las diferencias entre uno y el otro. Que te digo, la mayoría de la gente no lo sabe. No lo sabe. Y ni sabe cómo funciona. Y entonces se enojan. La mujer va a través de un periodo mensual mientras que está fértil. Y ella cambia. Y el hombre se enoja con ella. Y no entiende que no es necesariamente algo que ella quiere hacer, sino que es algo químico. O sea, cuestiones sencillas. Aprender eso. Y bueno, nada más. Paciencia y tolerancia. Y celebrar las diferencias. Bien. Bueno, con eso terminamos esta serie. Ahí van a estar con nosotros durante este fin de semana en la reunión de matrimonios, entonces ya van a seguir compartiendo con nosotros. Va a salir después, así que si ya estás escuchando esto, ya lo perdiste. Pero bueno, así creo que tenemos el desafío por delante, ¿no? Sí. Este tema de seguir trabajando en el matrimonio es una cosa que no se acaba con ni siquiera ver a tus hijos crecer y salir de casa. Es un trabajo por toda la vida. Entonces, muchísimas gracias, Pa, Ma. Espero que tengamos otras oportunidades para hablar. Sí, gracias, de verdad, sí. Y muchas gracias por la transparencia. Y nos vemos. Serie nueva, se viene interesante. Así que ahí nos vemos. Y gracias por ser parte. Síguenos en Entresemana_podcast. Y gracias a todos los que son parte, apoyándonos para seguir generando más recursos que han sido de bendición. Y ha sido de ánimo recibir siempre esas palabritas de hey, gracias. Y así que seguimos en esa senda. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.